Zoom a la noticia. Mandatarios de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se reunieron hoy con un único fin: revitalizar la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y darle de nuevo un espacio relevante en el contexto regional. 4 áreas fundamentales: comercio, educación, salud y seguridad. Una de las decisiones que tomamos el día de hoy es hacer cumplir las normas que rigen a la CAN. Por ejemplo, en materia de transporte, es realmente insólito que después de tanto tiempo todavía tengamos problemas en algunas fronteras. Narcotráfico, crimen organizado, que es otro de los puntos que hablamos, que debe estar en la agenda andina, porque a estos poderosos enemigos de la democracia en nuestras sociedades solo los vamos a vencer juntos. Esta cumbre sucede en momentos en que países como Perú y Colombia han tomado distancia de sus otros socios al consolidar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, medida no vista con buenos ojos tanto en Quito como en La Paz. Solo nos queda invocar a que se encuentre prontamente un camino de la paz, la reconciliación, la integración, y en eso nosotros nos hacemos una muestra de colaboración pública. La reunión tuvo como sombra la supuesta amenaza del presidente ecuatoriano Rafael Correa de salirse de la CAN al tener diferencias con las políticas de movilidad regional. Sin embargo, Correa llevó un supuesto mensaje de integración. Hay cosas que tenemos que enfrentar, 40 años y más de integración andina y todavía no logramos libre flujo de transporte y dejamos que eso esté en manos de corporaciones privadas, por loables que éstas sean, por gremiales que éstas sean. Pero ahí tiene que estar presente el sector público, los estados, para garantizar, insisto, que se cumplan con estos principios de la integración. ¿Qué tan duradera será la Comunidad Andina de Naciones en medio de fuertes contradicciones ideológicas entre sus socios? Esta noche en Zoom a la noticia lo debatiremos. Zoom a la noticia. Hola, aquí empieza Zoom a la noticia de NTN 24. Soy Jairo Libreros, en reemplazo de Hassan Nazar. Les doy una cordial bienvenida. Esta noche debatiremos sobre la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones. Nos acompañan en el día de hoy Maricruz Mahowan, José Roberto Acosta y Philippe Volant. Caballeros, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Buenas noches. ¿Qué tal? Voy con Maricruz. Maricruz, buenas noches. ¿Qué tal, Jairo? Buenas noches a todos. Maricruz, en los últimos días en América Latina se discute de una supuesta crisis de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Dentro de los diferentes actores que se traen a colación se cita los tratados de libre comercio que suscribió Perú con Estados Unidos y Colombia con Estados Unidos son la fuente de esta crisis. ¿Esta afirmación es cierta? Bueno, yo creo que no deberían tomarlo de esa manera, más bien tomarlo como un triunfo. Lo que necesita la comunidad andina no es aislarse del resto de los países, más bien integrarse, hacer un bloque entre ellos para integrarse con otros países. Estamos dentro de una economía global, algo que ya no puede negar ningún país, es todo el comercio especialmente se hace dentro y fuera de ese país. Yo quisiera ver, desde que yo viví en Latinoamérica, que había el Pacto Andino, que básicamente son los mismos países que estamos hablando ahora en el comercio, y la idea era hacerlos más fuertes económicamente, financieramente y más que todo como un bloque comercial. Yo creo que no hay que alejarse de esa meta, de ese sueño, porque eso es lo que va a fortalecer a la región. Me parece muy bien también los 4 objetivos que se han tomado: el comercio, la educación, la salud y la seguridad, porque están totalmente conectados. Tiene que haber un nivel de educación. Yo creo que una meta primera debería ser tratar de estandarizar los niveles de educación, que no haya países que en promedio estén menos educados que otros países. Debería haber eso para tener un entendimiento mejor de qué son los beneficios de la democracia, qué son los beneficios del comercio, por qué la compañía privada debería ser el motor económico en vez del sector público. Maricruz, y muchas de esas cosas que realmente se entienden solamente a través de cierta educación. Maricruz, tenemos que hacerle debate a esos objetivos, pero antes de entrar sobre esa discusión, Philippe, me gustaría conocer si hay una crisis en la CAN. ¿Es cierto que existe esa crisis? Algunos actores y analistas muy respetados consideran
que no hay crisis, que simple y llanamente son posiciones de juego del presidente Correa para tener mayor capacidad de negociación con Colombia y otros países. Sí, pero la crisis hay, dado que uno de los países vecinos de Colombia, dado que esta cumbre fue en Colombia, es Venezuela, ya se retiró de la CAN, y los países andinos se acaban de dar cuenta que tenían vecinos. Eso fue estupendo, es decir, que ellos están cerca y que tienen problemas en común, que van a trabajar en común no solamente en educación, también en medio ambiente, preparando Río +20, perdón. Entonces es lo que me parece interesante de esta cumbre. Uno se da cuenta que no hay, estamos hablando de globalización, pero globalización es importante sus vecinos. Yo siendo europeo, siendo francés, nuestros países más importantes son los países cercanos. Es decir, en este caso para Francia es Alemania, Italia, que son los primeros socios comerciales. Aquí vemos que los primeros socios comerciales son países lejanos. Entonces es bueno esta integración justamente para que se fortalece la región. José Roberto, buenas noches. Buenas noches, Jairo. José Roberto, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó, no solamente en el día de hoy, sino en las últimas semanas, que era necesario hacer un proceso de reingeniería a la CAN, que no se estaban cumpliendo los objetivos, que era necesario cambiar la visión, los procesos, los procedimientos. ¿Cuáles son los sectores y cuáles son los temas que tienen que cambiar para que la CAN se fortalezca y sea un organismo transnacional que tenga una función especial de integración? Bueno, eso primeramente es una manifestación de lo agónica que está la CAN. Es una organización que realmente ha venido quedando huérfana, no solo con el retiro de Venezuela, sino también por la disparidad de sus gobiernos en materia política y de sus economías. Recordemos que Ecuador ya es una economía dolarizada, no tiene autonomía monetaria y muy difícilmente puede hablar de integración económica con países como Perú o Colombia. De tal suerte que esa sola manifestación ya pone de presente que toca darle, como dice la canciller, una reingeniería en temas específicos, yo creo que principalmente en lo político. Creo que en lo económico está muy difícil. En lo económico veo barreras complicadísimas, repito, como la divergencia que hay en materia política cambiaria y monetaria, pero en lo político es un gran avance que se eliminen las asperezas que existían hace unos años entre Colombia y Ecuador, entre la misma Bolivia. Ya con eso, tenemos un avance especial ahí. Es un gran avance. Creo que el avance es netamente político. En lo económico queda muchísimo por recorrer. Con que logremos algo en lo político ya es ganancia. José Roberto, discutamos el tema político. Vamos a integrar a esta discusión a Decio Machado, director del diario Diagonal. Señor Machado, buenas noches. Buenas noches. ¿La crisis de la CAN es eminentemente política o tenemos otros elementos por destacar? Bueno, yo creo que la crisis de la CAN es fundamentalmente de todo tipo, ¿no? Porque realmente la CAN se constituyó como un espacio para fortalecer o armonizar políticas industriales y de sustitución de exportaciones. Por lo tanto, el espacio político no era un espacio, digamos, que estaba definido dentro del marco conceptual de la CAN. Hoy por hoy, yo creo que la CAN es un espacio donde se deben generar estrategias de integración y para enfrentar los problemas de desarrollo y los retos de un mundo fuertemente globalizado. Y en ese sentido, la CAN no está a la altura de las circunstancias, al menos hasta el momento. Decio, miremos un informe especial. Andrea Bernal, la directora de Unitario de NTN 24, tuvo hace minutos la oportunidad de entrevistar en exclusiva al presidente Rafael Correa para el programa Entrevista NTN 24. Revisemos aparte de lo dicho por el mandatario ecuatoriano al final de la cumbre de la CAN. ¿Ecuador se queda o no en la CAN? Sí, lo hemos decidido hoy día tratar de despertar a la CAN, por utilizar un término que ha estado bastante adormecida. Fíjese que hace 3 años no había reunión de presidentes, fíjese que abiertamente se rompe la normativa andina, el que no se permita el paso del transporte de Ecuador a Colombia o viceversa, es una ruptura clara de la decisión 399 de la comunidad andina y nadie hace nada. Y no tenemos una Secretaría General que nos esté haciendo acuerdo, oiga, se está incumpliendo la normativa. Algo tiene que cambiar. Entonces hemos decidido cambiar ese algo, hacer una reingeniería de la CAN, refundarla, si usted quiere ponerla a tono con los nuevos tiempos, el compromiso político de los jefes de Estado de hacer cumplir esa normativa, de hacer presencia del Estado, por ejemplo, en el problema de transporte entre Colombia y Ecuador, eso lo manejan gremios locales, no puede ser. Estamos hablando de normativa andina, tiene que haber presencia del Estado y hacer cumplir esa normativa. ¿A qué acuerdos llegaron? Bueno, lo declaró el presidente Santos, llegamos a 6 puntos, pero lo más importante, ese compromiso de cumplir la normativa andina con presencia de los estados.
O sea, no podemos dejar hacer, dejar pasar en esta clase de cosas. Ejemplo concreto, pero no el único. El problema de transporte entre Colombia y Ecuador. Ahí se han arreglado, hay transbordo obligatorio y se han arreglado entre gremios de transportistas. Cuando la normativa dice que debe haber libre flujo. Los estados debemos hacer cumplir esa normativa. Se llegó también al acuerdo de tener una reunión anual entre los jefes de Estado del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, para dar seguimiento a la integración, etc. No nos reuníamos hace 3 años. Y tercero, esa reingeniería de la Comunidad Andina y básicamente la Secretaría General y del aparato burocrático que se encuentra en Lima, que está bastante anquilosado. Zoom a la noticia.